¿Y si te dijera que ya existen personas que han viajado al futuro? No en una máquina plateada, no dejando una estela azul en el cielo, sino en silencio, en órbita. Los astronautas de la NASA envejecen más lento que tú. Literalmente. Su tiempo transcurre a un ritmo diferente. No es una metáfora, no es ciencia ficción, es física medida con relojes atómicos. Y no hace falta ir al espacio. Cuando un avión comercial cruza el océano a casi 900 kilómetros por hora, el reloj que lleva a bordo se desincroniza respecto a uno idéntico en tierra. La diferencia es minúscula, nanosegundos, pero es real. Y medible. Esto significa algo profundamente perturbador: el tiempo no fluye igual para todos. Durante siglos creímos que el tiempo era absoluto, que cada segundo era universal, idéntico aquí y en la otra punta del cosmos. Pero a comienzos del siglo XX, un físico cambió esa idea para siempre. Su nombre era Albert Einstein. Hoy vamos a responder una de las preguntas más antiguas y fascinantes de la humanidad. ¿Es posible viajar en el tiempo? Veremos qué dice la física real. ¿Qué es matemáticamente posible? ¿Qué ha sido comprobado experimentalmente? Y que, al menos por ahora, pertenece todavía al terreno de la especulación. Porque la respuesta no es simple, y tampoco es lo que las películas nos enseñaron. ¿Qué es realmente viajar en el tiempo? Antes de hablar de paradojas y agujeros de gusano, debemos aclarar algo esencial: ¿qué significa realmente viajar en el tiempo? Hay tres conceptos distintos que solemos mezclar. 1. Viajar al futuro, permitido por la física moderna. 2. Viajar al pasado, permitido en ciertas soluciones matemáticas. 3. Retroceder el tiempo libremente como en las películas. Eso, hasta ahora, es pura ficción. Para entender por qué, tenemos que volver a 1905, cuando Albert Einstein publica la relatividad especial, parte de lo que luego conoceríamos como la teoría de la relatividad. Su idea central era radical: el tiempo no es absoluto. Hasta entonces, desde la física de Newton, se asumía que el tiempo era una especie de escenario universal donde ocurrían los eventos. Igual para todos. Independiente del movimiento. Einstein demostró que eso es incorrecto. El tiempo depende de dos cosas. Tu velocidad. La intensidad del campo gravitatorio en el que te encuentras. Y aquí aparece un concepto clave: el espacio-tiempo. No vivimos solo en 3 dimensiones espaciales. Vivimos en una estructura de 4 dimensiones donde espacio y tiempo están entrelazados. No es que el tiempo transcurra. Es que tú te desplazas a través del espacio-tiempo. La relatividad especial establece algo extraordinario: cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti respecto a alguien en reposo. Este fenómeno se llama dilatación temporal. La ecuación es clara y ha sido verificada experimentalmente innumerables veces. Cuando tu velocidad se aproxima a la velocidad de la luz, el tiempo para ti se ralentiza drásticamente. No es una ilusión psicológica. Es un efecto físico medible. En 1971, los físicos Joseph Haffele y Richard Keeting realizaron un experimento histórico. Colocaron relojes atómicos ultraprecisos en aviones comerciales que dieron la vuelta al mundo. Al compararlos con relojes en tierra, encontraron exactamente la diferencia predicha por la relatividad. Este experimento, conocido como el experimento Haffele-Keeting, confirmó que el tiempo en movimiento transcurre más lentamente. Pero el caso más impresionante ocurre en órbita. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional viajan a unos 28.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra. A esa velocidad, experimentan dilatación temporal. Tras 6 meses en el espacio, han envejecido unos milisegundos menos que nosotros en la superficie. Es poco, pero es real. En términos estrictos, han viajado al futuro. ¿Qué pasaría a velocidades extremas? Aquí es donde la física se vuelve casi de ciencia ficción.
Si una nave pudiera viajar al 99.999% de la velocidad de la luz, el efecto sería dramático. Para los pasajeros, podrían pasar apenas unos años mientras en la Tierra transcurren siglos. Desde su perspectiva, llegarían a un planeta completamente transformado. Civilizaciones cambiadas. Tecnología irreconocible. No avanzaron el tiempo. Simplemente su tiempo transcurrió más lento. Este fenómeno se conoce también como la paradoja de los gemelos. Uno viaja a velocidades relativistas y regresa más joven que su hermano que se quedó en casa. Y no es una paradoja real, la matemática lo respalda completamente. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Aquí aparece la limitación práctica. Para acelerar una nave con masa a velocidades cercanas a la luz, la energía requerida se vuelve astronómica. Según la ecuación, E igual a mc², la energía necesaria crece sin límite cuando te aproximas a la velocidad de la luz. Ninguna tecnología actual puede proporcionar esa cantidad de energía. Además, la radiación interestelar, los impactos de partículas y los límites estructurales hacen que el viaje relativista sea un desafío monumental. Pero el punto clave es este: viajar al futuro es físicamente posible. Lo que no tenemos es la capacidad tecnológica ni energética para hacerlo a gran escala. Y eso nos lleva a la siguiente gran pregunta. Si avanzar en el tiempo es posible, ¿qué ocurre con retrocederlo? Ahí es donde la física deja de ser cómoda. Viajar al pasado. Avanzar hacia el futuro es una consecuencia inevitable de la relatividad. Pero retroceder es otra historia. Si queremos viajar al pasado, necesitamos algo más radical que movernos rápido. Necesitamos curvar el espacio-tiempo de tal manera que una trayectoria vuelva sobre sí misma. Es decir, un atajo cósmico. Aquí aparece uno de los conceptos más fascinantes de la física teórica, los agujeros de gusano. En 1935, Einstein y Nathan Rosen describieron una solución matemática en las ecuaciones de la relatividad general que hoy conocemos como puente de Einstein-Rosen. No era una propuesta tecnológica, era una consecuencia formal de las ecuaciones. La geometría del espacio-tiempo permitía, al menos sobre el papel, conectar dos regiones distantes mediante un túnel. Imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel. Si doblas la hoja, dos puntos lejanos pueden tocarse. Un agujero de gusano sería el túnel que atraviesa ese pliegue. Matemáticamente, estas soluciones existen. Físicamente, el problema es mantenerlas abiertas. En la década de 1980, el físico Kip Thorne estudió si un agujero de gusano podría estabilizarse el tiempo suficiente para que algo lo atravesara. Sus cálculos mostraron que sería necesario un tipo de sustancia muy peculiar, materia exótica con energía negativa. Aquí es importante ser rigurosos. La energía negativa no significa energía mala o algo sobrenatural. Significa una densidad de energía menor que la del vacío cuántico estándar. En teoría cuántica de campos existen fenómenos, como el efecto Casimir, donde aparecen pequeñas regiones con energía efectiva negativa. El problema es la escala, son cantidades diminutas, microscópicas. Para mantener abierto un agujero de gusano macroscópico, se necesitaría una cantidad colosal de esta materia exótica. No sabemos si puede existir en cantidades suficientes ni cómo producirla. Además, incluso si lográramos estabilizar uno, surge otra idea intrigante: si uno de los extremos del agujero de gusano experimenta dilatación temporal, por ejemplo, moviéndolo a velocidades relativistas o colocándolo cerca de un campo gravitatorio intenso, los dos extremos podrían quedar desincronizados en el tiempo. Eso convertiría el túnel espacial en un túnel temporal. Entras por un extremo y sales en el pasado del otro. Esta idea fue popularizada en el cine por Interestelar, película cuya base científica fue supervisada precisamente por Kip Thorne. Aunque en la película el agujero de gusano sirve para viajar a otra galaxia, el marco teórico subyacente es real. Sin embargo, hay un matiz crucial:
que las ecuaciones lo permitan no significa que el universo lo permita en la práctica. Muchos modelos indican que cualquier intento de convertir un agujero de gusano en una máquina del tiempo generaría inestabilidades cuánticas gigantescas. La radiación se amplificaría hasta destruir la estructura antes de que alguien pudiera atravesarla. En otras palabras, la matemática abre la puerta, pero la física podría cerrarla violentamente. Y aun si no lo hiciera, hay otro obstáculo todavía más profundo. Las grandes paradojas. Supongamos que resolvemos el problema energético. Supongamos que estabilizamos un agujero de gusano. Supongamos que logramos retroceder en el tiempo. Ahora enfrentamos algo más inquietante que la ingeniería, la lógica. La más famosa es la paradoja del abuelo. Imagina que viajas al pasado y, accidentalmente, impides que tus abuelos se conozcan. Si ellos nunca forman una familia, tú no naces. Pero si no naces, no puedes viajar al pasado para impedir su encuentro. Es una contradicción directa en la cadena causal. La física clásica está construida sobre un principio fundamental, la causalidad. Toda causa precede a su efecto. El pasado determina el futuro, no al revés. Si puedes alterar el pasado, la estructura lógica del universo se resquebraja. El cine ha jugado con esta idea innumerables veces. En Back to the Future, el personaje Marty McFly casi desaparece al interferir en el romance de sus padres. La escena es divertida, pero el dilema conceptual es real, una mínima alteración podría borrar la propia causa del viaje. Luego está la paradoja de Bootstrap, también llamada paradoja ontológica. Aquí no se trata de eliminar tu origen biológico, sino el origen de la información o de un objeto. Imagina que recibes los planos de una máquina del tiempo enviados por tu yo futuro. Construyes la máquina y años después envías esos mismos planos a tu versión pasada. La pregunta es inevitable: ¿quién inventó la máquina? La información existe en un bucle cerrado sin punto de creación. No surge de ningún proceso creativo inicial. No tiene origen. Simplemente está ahí, atrapada en un ciclo temporal. Este tipo de paradoja no viola directamente la lógica formal, pero sí desafía nuestra intuición sobre la entropía, la creatividad y la generación de información. En termodinámica y teoría de la información, los sistemas evolucionan. Aquí, en cambio, el contenido permanece atrapado en un ciclo sin causa primaria. Más inquietante aún, las ecuaciones de la relatividad general no prohíben explícitamente estas configuraciones. Lo que está en juego no es solo la posibilidad tecnológica de viajar al pasado. Es la coherencia misma del universo. Si el tiempo pudiera doblarse sobre sí mismo sin restricciones, la realidad permitiría historias sin origen, efectos sin causa y consecuencias que preceden a sus detonantes. ¿La física tolera realmente estas inconsistencias, o existe algún mecanismo profundo que impide que ocurran? ¿La física permite romper la causalidad? Hasta ahora hemos visto que las ecuaciones permiten escenarios desconcertantes. Pero la pregunta es más profunda. ¿El universo realmente tolera que la causa venga después del efecto? En relatividad general existe un concepto técnico llamado curvas temporales cerradas o CTC, Closed Time-like Curves. Una CTC es, literalmente, una trayectoria en el espacio-tiempo que regresa al mismo punto del que partió, en el pasado. No es una metáfora. Es una solución matemática válida. Uno de los primeros ejemplos fue propuesto en 1949 por Kurt Gödel, famoso por sus teoremas de incompletitud en lógica matemática. Gödel encontró una solución exacta a las ecuaciones de Einstein en la que el universo entero rota. En ese modelo, conocido como universo de Gödel, sería posible viajar siguiendo ciertas trayectorias y terminar en tu propio pasado. La física no lo prohíbe. Pero el problema es que ese universo no se parece al nuestro, requeriría una rotación global que las observaciones cosmológicas no muestran. Otro candidato teórico aparece en torno a los agujeros negros rotatorios, descritos por la solución de Kerr.
A diferencia de un agujero negro simple, uno rotatorio arrastra el espacio-tiempo a su alrededor en un fenómeno llamado frame dragging. En regiones extremas, la geometría podría permitir trayectorias temporales cerradas. Sin embargo, aquí entra un factor clave, los efectos cuánticos. Cuando intentamos combinar relatividad con mecánica cuántica, surgen divergencias energéticas enormes cerca de cualquier intento de crear una máquina del tiempo. La radiación cuántica tendería a amplificarse sin límite, destruyendo la estructura antes de que se forme una CTC estable. Aquí aparece una de las ideas más elegantes propuestas en el siglo XX. Stephen Hawking formuló lo que llamó la conjetura de protección cronológica. En términos simples, las leyes de la física conspiran para impedir los viajes al pasado y preservar la causalidad. No es una ley demostrada formalmente. Es una conjetura basada en análisis semiclásicos. Pero su intuición es poderosa. El universo podría tener mecanismos internos que eviten paradojas, incluso si las ecuaciones puras parecen permitirlas. Es como si la matemática dejara la puerta entreabierta, pero la naturaleza colocara un muro invisible justo antes de cruzarla. En este punto, el debate ya no es solo físico. Es filosófico. ¿La causalidad es una ley fundamental o una propiedad emergente? ¿Es negociable? Y aquí es donde entra la física cuántica. ¿Qué dice la física cuántica? Si la relatividad describe la geometría del espacio-tiempo, la mecánica cuántica describe la estructura más profunda de la realidad. Y cuando ambas se cruzan, las certezas comienzan a diluirse. Una de las posibles salidas a las paradojas del viaje al pasado no consiste en impedirlas, sino en reinterpretarlas. Aquí entra en escena la interpretación de muchos mundos, propuesta en 1957 por Hugh Everett III. La idea es radical: cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se bifurca. Todas las posibilidades ocurren, pero en ramas distintas. Aplicado al viaje en el tiempo, esto implicaría algo sorprendente. Si viajas al pasado y cambias un evento, no alteras tu línea temporal original. Creas, o accedes, a otra rama del universo. En esa nueva línea temporal, tus abuelos no se conocen. Pero tú sigues existiendo porque provienes de otra rama distinta. La paradoja del abuelo desaparece. No hay contradicción lógica. Solo múltiples historias coexistiendo. Este enfoque no requiere romper la causalidad dentro de cada universo individual. Cada línea mantiene coherencia interna. Lo que cambia es nuestra idea de unicidad histórica. El problema es que la interpretación de muchos mundos no es experimentalmente distinguible de otras interpretaciones estándar de la mecánica cuántica. No tenemos evidencia directa de la existencia de universos paralelos. Es una consecuencia interpretativa del formalismo, no un resultado empírico comprobado. Existen también modelos híbridos que combinan CTCS con mecánica cuántica. Algunos trabajos en información cuántica sugieren que los sistemas que interactúan con curvas temporales cerradas podrían forzarse a estados autoconsistentes, eliminando automáticamente las paradojas. En estos modelos, el universo no permite resultados contradictorios, solo sobreviven los escenarios lógicamente coherentes. Es como si la realidad resolviera la ecuación por sí sola, descartando las soluciones imposibles. Sin embargo, todo esto depende de una teoría que aún no tenemos completamente formulada, una teoría de gravedad cuántica unificada. Sin ella, estamos extrapolando desde marcos incompletos. La conclusión aquí es obvia: la mecánica cuántica no confirma el viaje al pasado, pero tampoco lo descarta de forma absoluta. Conclusión. Después de recorrer relatividad, agujeros de gusano, paradojas lógicas y universos múltiples, podemos resumir con precisión científica lo que sabemos hasta hoy. Viajar al futuro es físicamente posible, la dilatación temporal está comprobada experimentalmente, el tiempo no transcurre igual para todos.
Viajar al pasado es matemáticamente permitido en ciertas soluciones de la relatividad general, pero enfrenta obstáculos físicos enormes, energía exótica, inestabilidades cuánticas y posibles mecanismos de protección causal. Retroceder el tiempo libremente, modificar eventos a voluntad y regresar a la misma línea histórica, como en la mayoría de películas, es altamente improbable según nuestro conocimiento actual. El viaje en el tiempo no es solo una cuestión tecnológica. Es una pregunta sobre la estructura misma de la realidad. Sobre si el universo es un bloque estático donde pasado, presente y futuro coexisten. O si el tiempo es una flecha irreversible guiada por la entropía. Tal vez el mayor descubrimiento no sería construir una máquina del tiempo, sino comprender qué es realmente el tiempo. Porque quizás la pregunta no es si podemos viajar en él, sino si el universo, en su arquitectura más íntima, está diseñado para que alguna vez lo intentemos.